Bueno, seguimos conversando sobre el asunto de las finanzas en nuestro país. Joana, ¿existen registros históricos, estadísticas de cuánto los peruanos ahorramos, hemos ahorrado, o cuánto estamos ahorrando por lo menos ahora? Porque uno tiene la percepción que los peruanos ahora gastan pero no ahorran. Sí, mira, es una pena, pero no tenemos un registro, digamos, en función de lo que ahorran las familias. ¿Ni siquiera los bancos trabajan ese tema? Sí, pero lo que pasa es que la información bancaria es secreta, confidencial, ¿no? En el caso de la CENAO, que son las encuestas nacionales de hogares, que son las encuestas que están disponibles en la página del INEI, que muchos investigadores usamos para hacer muchos análisis de pobreza y de otro tipo, inclusive acceso a programas sociales, etcétera. Hasta hace unos años existía un módulo que estaba relacionado con el acceso a algunos servicios financieros y se preguntaba por ahorro, se preguntaba por acceso a crédito, etcétera. Pero lamentablemente fue retirado ese módulo, se fueron eliminando las preguntas, entonces no hay manera de saber exactamente cuánto una familia ahorra, salvo que hagamos un estimado muy grueso, que en realidad no es tan exacto, que es comparar o hacer la diferencia entre los ingresos totales del hogar versus los gastos totales. Y lo que queda al final, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Es lo único que es lo más aproximado que tenemos, ¿no? Ahora, entonces, hablemos de la teoría, ¿no? ¿Cuánto una persona... Hablamos de una persona, no de una familia. ¿Cuánto una persona tendría que reservar todos los meses? ¿Qué porcentaje de su ingreso sería lo óptimo para ahorrar? Mira, en muchas de las investigaciones internacionales se concluyen en sus estudios de que lo que debería de ahorrar una persona debería estar alrededor del 10% de tus ingresos. Al 10%, yo pensaba que ibas a decir más. No, es que depende de cómo manejes tus recursos, ¿no? Ya. Inclusive hay otros que mencionan inclusive hasta el 30%, claro, ¿no? En casos mucho más, si es que tú ya tienes un manejo mucho más equilibrado de tus recursos, una cartera más balanceada, etcétera, etcétera. Pero lo mínimo que deberías de ahorrar es el 10%, ¿no? Que es después de haber hecho todo el ejercicio de reconocer cuánto tienes de ingreso versus tus gastos necesarios, ¿no? Y comenzar a asignar, digamos, otros gastos no recurrentes o extemporáneos que te pueden suceder, ¿no? ¿Y no, continúa. Lo que pasa es que cuando uno hace un presupuesto, que es, digamos, el ejercicio más básico que todo el mundo debería de hacer de educación financiera, no solamente debe reconocer cuáles son sus ingresos, sino debería de distinguir sus gastos por lo menos en 3 rubros, ¿no? El rubro más grande que debería, o el más importante que no debe de dejarse de analizar, es el de gastos necesarios, que son todos los gastos que no puedes dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, en alimentos, educación, vestido, salud. Exactamente, ¿no? Que son los gastos que no puedes dejar de hacer. Luego tienes los gastos, digamos, que son no recurrentes o extemporáneos, que son si es que justamente ese año decidiste hacer una capacitación, digamos, si es que ese año sucedió alguna enfermedad de algún familiar, o si tuviste un endeudamiento por algún bien importante y que es un gasto que tienes que hacer, ¿no? Y el tercer rubro de gastos que debes de reconocer son los gastos que no son necesarios, los superfluos, que son, digamos, las salidas en la noche. Entre comillas, entretenimiento en general. Exactamente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo convencemos a alguien que quiere vivir digamos, que tiene una personalidad más que quiere vivir la vida, y porque si la vida es ahora y me puedo morir mañana, digamos, ¿cuáles son los beneficios del ahorro en ese sentido? ¿Cómo podemos convencer a alguien? Lo que pasa es que en cada persona efectivamente la motivación de ahorro varía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres rurales, de los proyectos que mencionaba César, inclusive la motivación de ahorro de estas mujeres varía de acuerdo a la edad, ¿no? En el caso de las mujeres más jóvenes, la motivación de ahorro está más relacionada a su propia educación. Las que son madres digamos, entre los 20 y los 35 años están relacionadas a la educación de los chicos. O el establecimiento de algún negocio. Claro. Y las mayores es para comprar un activo más grande, por ejemplo, comprar una casa, un terreno o algo así. Y las de más de 65 años pues están motivadas más por su propia salud. Entonces, en un joven, digamos, la motivación principal del ahorro debería de ir efectivamente reconocer de que puedes llevar una vida disipada, digamos, pero en este caso muchos de los chicos
cuando salen a la discoteca lo que suelen hacer es comprar un polo cada vez que salen. Entonces simplemente reconocer que no es necesario comprar un polo cada vez que sales y que te ahorrarías esa pequeña plata, ¿no? Más allá efectivamente de que luego te lo gastes todo en un viaje o lo que sea, es simplemente que ellos comiencen a manejar su propio presupuesto, comenzando a hacer pequeñas concesiones en sus propias actividades como para poder ahorrar dinero, ¿no? Siempre el ahorro implica algún tipo de esfuerzo, ¿no? Para todos, no solamente para la gente de escasos recursos, sino también para la gente que tiene dinero. Pues inclusive esta gente tiene que reconocer que va a ahorrar, que va a dejar de hacer alguna actividad grande, inclusive algún tipo de inversión, si es que lo va a ahorrar, digamos, ¿no? Y el ahorro a mucho más largo plazo, es decir, para otras generaciones, ¿eso también es algo que la gente toma en cuenta o ya no? Claro, en el caso de... Herencias me refiero, ¿no? O sea, pensar en dejar a otra generación, a la siguiente generación. Claro, muchas de las motivaciones de ahorro de mujeres de los programas sociales está asociado a eso, ¿no? En cómo dejo algo mejor o cómo establezco mejor mi situación económica para que mis hijos estén mejor en el futuro, ¿no? Inclusive mucho de lo que del ahorro tiene esta carga emocional de que queremos ser mejores, ¿no? Y queremos que la situación económica de la que gozamos ahora, nuestros hijos también la gocen. O sea, es un poco de visión ahí, ¿no? Tener un pensamiento más visionario, ¿no? Ahora, César, el ahorro muchas veces está relacionado con la inversión. Es decir, yo tengo un dinero, pero yo quiero colocarlo en algo porque eso va a redundar positivamente en el futuro. Por ejemplo, un joven entre 25 y 35 años que tiene unos ingresos relativamente buenos puede ahorrar, por ejemplo, comprando un bien. Ese es un tipo de ahorro. Por supuesto. Y esto hemos visto también recurrentemente, gente que comienza a ahorrar y al cabo de 1 o 2 años traslada ese ahorro a la inversión, a la compra o a la mejora de un bien, a la mejora de la vivienda, por ejemplo. Es otro tipo de inversión. En el caso del sector rural, a la compra de terrenos. Claro. O a la compra de alguna maquinaria, un telar, por ejemplo, que les sirve para mejorar los tejidos. Y comentaba hace unos días con ustedes también de cómo esta forma de ahorro en la gente más pobre, que tiene menos historial crediticio reconocido en un banco, le sirve para crear un historial de crédito o un historial financiero en el banco. Hemos visto a muchas señoras que luego de un año de ahorro constante de 100 o 200 soles cada mes, o un poco menos, o llegando al año y medio, microahorro, digamos, por decirte, con un ahorro acumulado de 1.200 soles. Es el propio banco que ofrece ese microcrédito, solamente teniendo como garantía el depósito del ahorro, que en otras condiciones esta señora no podría acceder a un crédito, porque necesita mostrar una hipoteca, un garante, es decir, mostrar muchos avales que no está en condiciones de hacerlo. O sea, una persona que vale por sí misma para el banco. Así es. Y esta cultura es la que nos interesa ahora mostrar y replicar en muchas familias del sector rural. Y el objetivo entonces es promocionar el ahorro como fuente de reinversión, porque para que haya más movimiento a nivel más macro podemos pensar en eso, que es mejor, más que ahorrar yo mi platita y guardarla en el banco y que se vaya sumando, es mejor para invertirla y poner en nuevos proyectos, o no necesariamente. Por lo menos el objetivo que nosotros tenemos en este programa de Haku Wiña y en Foncodes es que este componente, la educación financiera que va fomentando el ahorro en las señoras que reciben una transferencia condicionada de juntos, comience a generar esta posibilidad de inversión más adelante hacia otros componentes. Por ejemplo, al mejoramiento de la parcela familiar, en la compra de aspersores pequeños o microaspersores, en la generación de algunos negocios a través de un componente de negocios rurales, mejorando sus posibilidades de transformar algún producto para el mercado. Pero todo dirigido, como tú indicabas, todo dirigido a que este ahorro en un plazo perentorio pueda convertirse en una inversión. Ahora, Joana, sí, añade. Es bien interesante justamente lo que dice César. En el IEP hemos hecho justo un estudio
desde, digamos, un análisis medio desde la psicología social, que lo que busca es justamente hacer un comparativo entre las mujeres que recibieron capacitación financiera y las que no, y encontrar qué diferencias existen en ellas en las concepciones de manejo de dinero, ¿no? Y en el caso de las mujeres que fueron educadas financieramente, hemos encontrado que existe, que aparece, mejor dicho, esta división de la concepción del manejo de dinero entre no solamente el dinero que voy a usar para ahorrar, sino que aparece un nuevo concepto que no pensábamos que iba a aparecer, que es el dinero que voy a comenzar a juntar o ahorrar, pero para invertir, claro, ¿no? Inclusive eso nos da respaldo a una evaluación que estamos haciendo en el marco del proyecto que llevamos con el programa Juntos, que en sus resultados encontramos que muchas de las mujeres que recibieron las capacitaciones financieras comenzaron a invertir mucho más en fertilizantes, por ejemplo, para su actividad agrícola, o comenzaron a comprar también animales mayores, ¿no? Que también está relacionado con el tema de inversión, ¿no? Y tienen también su manejo de recursos dentro del banco, ¿no? O sea, ahorran en monetario, siguen con su ahorro informal porque no lo dejan, siguen, digamos, comprando semillas, esas cosas, están invirtiendo más en fertilizantes para su actividad agrícola y están comprando animales mayores, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver una pequeña pausita para regresar más con este tema. Volvemos.